Bueno, cronistas, si no me equivoco, creo que ya estamos emitiendo en directo, a ver si esta vez ya es la definitiva después de dos intentos, a la tercera va la vencida, como suele decirse. Y bueno, vamos a comenzar ya, porque no quiero demorarme mucho, ya que, bueno, este es un directo para YouTube y aquí las cosas tienen que quedar más serias que, por ejemplo, en Instagram o en otros directos que pueden improvisarse un poco más. Este es el vídeo que reemplaza al que tendría que haberse publicado ayer, donde por la mañana también queríamos haber hecho un directo, ayer domingo, pero bueno, por circunstancias de la vida no pudimos hacerlo, por problemas tecnológicos con la wifi, etcétera, etcétera, y bueno, al final lo tuvimos que mover a hoy por la mañana. No sé si me estáis escuchando bien o tengo el micrófono muy bajo, por aquí me parece que se está escuchando un poco bajo. Espero que bueno, la red no se vuelva a caer y la wifi funcione correctamente, pero bueno, vamos a comenzar. Como perdonad, también estoy un poco acatarrado. Como habréis podido ver en el título del directo, hoy vamos a volver a hablar, vamos a hacer una nueva emisión especial sobre el conflicto, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Que lleva ya, bueno, 3 años de conflicto, desde febrero de hace 3 años. Y bueno, vamos a ver un poco cómo está ahora mismo el conflicto, cómo ha ido evolucionando, en qué punto nos encontramos actualmente, pero en lo que vamos a centrar el directo de hoy no va a ser tanto en Putin y Zelensky o Ucrania y Rusia, como hemos hecho en ediciones anteriores, sino que vamos a ver un poco el contexto internacional, el panorama global que estamos manejando hoy en día, ¿no? O sea, me explico, vamos a centrar un poco más el directo, que espero que salga más corto que otras ediciones que duraban una hora o cosas así. Vamos a centrar un poco más el directo en lo que está sucediendo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a la Casa Blanca, y cómo ha afectado esto a Europa y a la guerra en Ucrania. ¿Vale? Voy a hacerlo desde un punto de vista totalmente neutral. Yo tengo mis opiniones sobre Trump, sobre Estados Unidos, sobre Putin, sobre Zelensky, sobre Ucrania, pero bueno, me las voy a reservar como siempre he hecho en las emisiones en directo y vamos a verlo desde un punto de vista, bueno, desde un contexto neutral. Totalmente, ¿vale? Para que nadie se sienta ofendido y también pido el mismo respeto en los comentarios. Lo que sí que es un hecho es que desde que Donald Trump ha llegado a la presidencia de Estados Unidos, las relaciones con Ucrania se han resentido, un resentimiento que no ocurría o que seguramente no hubiese pasado actualmente con un nuevo mandato de Joe Biden, y sí que es verdad que se ve un acercamiento de Estados Unidos y de la Casa Blanca a el Kremlin y a Rusia, ¿no? Sí que, bueno, estos hechos son palpables, ¿no? Por el simple hecho de que Donald Trump y Putin se llevan mejor o tienen mejor relación que anteriores presidentes con Moscú, ¿no? Bueno, vamos a comenzar leyendo un par de noticias que publicábamos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, y en la cual es muy importante que nos comencéis a seguir cuanto antes, porque necesitamos ahí un impulso para llegar a los 1000 seguidores, que seguro que nos hace mucha ilusión. También aquí en YouTube, donde casi andamos, si no me equivoco, por los 700. Pero bueno, una vez que estéis suscritos y que nos sigáis ahí en nuestra cuenta de Instagram, vais a poder enteraros de todas estas noticias que os vamos a leer ahora. Van a ser solamente dos, que son las que hemos publicado en relación a Estados Unidos, las elecciones y la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, la primera de ellas dice así, es del 22 de enero y comienza. Donald Trump toma posesión en la Casa Blanca por segunda vez como 47 presidente de los Estados Unidos. La ceremonia se produjo el lunes 20 de febrero en el interior del Capitolio, un hecho que no se había visto hasta entonces, que una ceremonia de toma de posesión de un presidente del gobierno de Estados Unidos se celebrase dentro del Capitolio. Creo, si no recuerdo mal, que no había habido ninguna ceremonia anterior en un lugar cubierto, siempre habían sido en los exteriores del mismo, ¿no?
donde estuvo presente el presidente saliente Joe Biden con su vicepresidenta Kamala Harris y algunos otros líderes de la ultraderecha mundial. Con esto, bueno, esta noticia en concreto la escribí yo, con esto no quiero decir que Joe Biden sea un presidente ultraderechista, ¿no? No, son dos cosas diferentes, espero que haya quedado claro. Por un lado, Joe Biden y Kamala Harris en representación del Partido Demócrata, como, bueno, se viene haciendo históricamente en Estados Unidos y en la mayoría de democracias siempre, ¿no? O sea, el presidente saliente asiste a la tomada de posesión del presidente entrante. Donald Trump, si no recuerdo mal, no lo había hecho en la toma de posesión de Joe Biden en el anterior mandato, cuando perdió las elecciones y bueno, parte de sus votantes, esto también es un hecho, asaltaron el Capitolio, por lo menos lo intentaron, de Estados Unidos, y creo, si no recuerdo mal, que Donald Trump no había asistido a esa ceremonia. Pero bueno, entre esos ultraderechistas mundiales, por ejemplo, destacaban Javier Milei como presidente de Argentina, Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y bueno, algunos otros miembros de la familia Trump y la mayoría de nuevos ministros de Trump, ¿no? Bueno, entre los que, por ejemplo, destacan Elon Musk y otros multimillonarios estadounidenses bastante vinculados a esta derecha trumpista que, bueno, ahora toma posesión en Estados Unidos. Me ha llamado francamente la atención, yo que, bueno, sigo muy de cerca la geopolítica mundial y en concreto este nuevo mandato de Donald Trump, en el que apenas lleva pues un mes y algo como presidente, ¿no? Me han llamado la atención muchas cosas, entre ellas que sus hombres de confianza o sus ministros de Estados Unidos estén siendo eso, pues multimillonarios, empresarios, en vez de, bueno, gente con cualificación para cada ministerio, ¿no? Que no digo que no la tengan o que Donald Trump se haya rodeado solamente de empresarios y multimillonarios, no. Nada más lejos de mi intención, pero sí que yo creo que, bueno, sí que se ve que los intereses de Trump, que al fin y al cabo no deja de ser un empresario, bueno, además de político y presidente, no, o sea, están muy vinculadas al aspecto económico o al aspecto, pues sí, empresarial, ¿no? Vamos a verlo ahora cuando comentemos un poco la devolución del préstamo que ha solicitado a Zelensky recientemente. Pero bueno, no me quiero adelantar y continuamos con la noticia. En su primer día de mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos se propuso firmar un centenar de decretos, 100 concretamente, entre los que podríamos mencionar el indulto a los presos por asaltar el Capitolio. Había mucha gente condenada o, bueno, que iba a ser condenada, estaban todavía en proceso por haber asaltado el Capitolio. Bueno, pues Donald Trump prometió el indulto a todas esas personas o a la mayoría de ellas que habían asaltado el Capitolio en el año 2020. La deportación masiva de inmigrantes irregulares mexicanos lleva ya, bueno, varios miles, si no recuerdo mal, y la verdad es que aquí yo veo un problema, o bueno, que esto puede desencadenar en un problema futuro, porque al igual que en España y en otros muchos países, los inmigrantes, ya sean irregulares o no, más lejos de ideologías, los inmigrantes gestionan o, bueno, producen una parte del PIB estadounidense en este caso, ¿no? O sea, los inmigrantes, ya sean irregulares o no, ya digo que no entro en esas, ya no entro en esas diferencias, que son importantes, pero no entro en ellas. Bueno, pues son los que se dedican al campo, a trabajos, bueno, o bien con más riesgo o bien peor remunerados. Bueno, pues esos son los que se encargan de gestionar los trabajos que no quiere otra gente. Y ese discurso también ha calado bastante profundo en una parte importante de población latina en Estados Unidos, ¿no? El discurso, bueno, que también adopta aquí en ciertos aspectos la ultraderecha española, ¿no? De que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, a los españoles y etcétera, etcétera, pues ha calado, ¿no? En un público sudamericano que, bueno, pues opta por Trump. También esto se ve reflejado en que Trump adopta un discurso muy anti, bueno, dictaduras de Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues se me ocurren países contra los que Trump
haya tenido discurso, bueno, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en regímenes antiguos en Argentina, en Chile, bueno, siempre eso, pues atacando un poco esas dictaduras con ese mensaje antisocialista, anticomunista y tal, y eso cala bastante, bueno, pues en una población que bien por, bueno, ignorancia o bien porque lo han vivido, está en contra o está bastante en contra de, bueno, pues lo que son las dictaduras de estos países, ¿no? O bueno, por lo menos lo que llaman dictaduras, ¿no? Porque, bueno, en Venezuela, con mayor o menor legitimidad, bueno, ha habido unas elecciones, eso es un hecho, ¿no? O sea, en el momento en el que tú votas por un presidente, bueno, pues eso se considera una democracia. Que luego la democracia esté más o menos, bueno, controlada o que el resultado sea mayor o menor, o sea, con mayor o menor fiabilidad es otra cosa, pero bueno, la gente ha podido ir a votar, ¿no? Eso es un hecho. En Cuba creo que no pasa y en Nicaragua pues no sé ahora mismo cómo están. Sinceramente no puedo hablar del tema de Nicaragua porque no lo controlo, pero bueno, continuemos con la noticia porque si no este vídeo me da a mí, este directo me da a mí que se va a hacer muy largo. También ha propuesto aranceles del 25% para Canadá y México, prometiendo terminar el muro con este último e invitando el primero a formar parte de la Confederación de los Estados Unidos. O sea, ha invitado a Canadá a ser el miembro 51, o bueno, 52, depende cómo consideremos a Puerto Rico, parte de Estados Unidos, o sea, un estado más de Estados Unidos, a lo que Canadá se ha cerrado en banda, lógicamente, y también ha dicho que aplicará el 25% de aranceles para Canadá, México y otros países, ¿no? Otros países mundiales. Ha optado, por lo tanto, una política, bueno, restrictiva, ¿no? De imponer aranceles a las importaciones que vienen de otros países, ¿no? Y también, bueno, se ha propuesto terminar con el muro que comenzó un anterior presidente de Estados Unidos, o sea, ni siquiera lo comenzó Trump, ese muro que separaba a México de Estados Unidos, pero bueno, es verdad que él en su anterior mandato lo utilizó como, bueno, un referente de campaña, continuó avanzando en las obras de él, no lo consiguió terminar, pero se supone que en estos 4 años de legislatura sí que va a conseguir terminarlo y tenerlo listo. No sé en qué medida, bueno, conseguirá que dejen de entrar irregularmente en Estados Unidos inmigrantes mexicanos o de otros países de América Latina, pero bueno, es una de las promesas de campaña que hizo. Entre otras medidas, pretende también renombrar el Golfo de México como Golfo de América, ya lo ha hecho, es una de las cosas que ya ha hecho, de hecho en Google Maps, fijáis bien, pone los dos nombres, las dos acepciones, reclamar la soberanía sobre Groenlandia. En este aspecto recuerdo que el gobierno danés pues, se cerró en banda, dijo que la isla de Groenlandia no está en venta, como es lógico porque pertenece a su soberanía desde hace muchísimos años. Incluso cambió, si no recuerdo mal, el escudo de armas de su territorio, o sea, de Dinamarca, para que aparecieran más visibles los estandartes o los símbolos, la simbología de Groenlandia, ¿no? Y también recuerdo que, bueno, los independentistas de Groenlandia, que, bueno, yo no sé la gente que vive en Groenlandia, pero alguien vivirá, lógicamente, y ahí, bueno, partidos políticos, no me atrevería a decir si partidos políticos, pero por lo menos sí gente que reclama la independencia de Groenlandia y que sea un país independiente, ¿no? Bueno, pues incluso ellos han dicho que no van a aceptar un gobierno estadounidense, sino que lo que quieren es ser independientes de todos, o sea, de Dinamarca, de Estados Unidos y de cualquiera que venga. Quieren ser un país libre e independiente. Yo aquí, bueno, he analizado personalmente, a título personal, no a título ni de crónicas, ni de la familia, ni nada, he analizado intereses económicos de gas y petróleo que hay, bueno, no me atrevo a decir en el subsuelo de Groenlandia porque bueno, es una isla, pero además la mayor parte de ella es hielo, pero sí que en las profundidades del mar de Groenlandia, por así decirlo, hay, bueno, pues bolsas de gas natural y de petróleo que, bueno, están muy cotizados en el mercado mundial últimamente y también es
una forma de llegar al Polo Norte, ¿no? O sea, el deshielo producido debido al cambio climático que impulsan tanto Putin como Trump, o sea, tanto Rusia como Estados Unidos, como los países mundiales, China, que no, bueno, está en sus programas electorales, o bueno, en el caso de China, en su programa secas, el cambio climático, sí que es cierto que se ve como, bueno, sobre todo Donald Trump lo niegan y además pretenden, bueno, llegar al Polo Norte. Es una guerra que, no una guerra directa, pero sí una guerra económica que hay, ¿no? Entre China, Estados Unidos, Rusia, diferentes países, por llegar a alcanzar la mayor cantidad posible de recursos naturales para su territorio y que estén bajo su soberanía. De hecho, Estados Unidos, ahora que me voy acordando de cosas, ha ampliado su zona económica exclusiva, o sea, sus millas marinas, a las que tiene derecho por soberanía, esas de, bueno, no sé exactamente cuántas son, pero las ha ampliado recientemente, no quiero dar un dato incorrecto, y pues, bueno, de esta manera va a poder acceder a más recursos naturales que haya en esos subsuelos marinos, ¿no? Bueno, y además de reclamar la soberanía sobre Groenlandia al gobierno danés, también pretende hacerlo sobre el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es cierto que fue construido gracias a la ayuda económica de Estados Unidos. Esto es un hecho innegable. Pero en 1998, si no recuerdo mal, Panamá consigue su plena independencia, ¿no? Y el canal pasa a estar bajo soberanía panameña, del gobierno de Panamá. Es cierto que durante muchos años Estados Unidos y el gobierno panameño han tenido, bueno, una afinidad bastante grande, la misma que puede tener con Puerto Rico o con otros países latinoamericanos, pero lo que es un hecho es que Panamá es un país independiente, ¿no? Es como si viniesen a España y dijesen, bueno, pues que quieren hacer que, no sé, el Cabo de Reus, pues que sea estadounidense, ¿no? Porque, bueno, pues nos ayudaron, bueno, España recibió ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción tras la Guerra Civil, bueno, es verdad, muchos años después, pero bueno, tuvo esa ayuda y ahora quiere, pues, el Cabo de Reus, ¿no? Bueno, ya les habíamos dado en su momento bases militares aquí, ¿no? Pero es como si ahora vienen a exigirnos más cosas. Bueno, pues lógicamente para mí personalmente, bueno, es un poco un sinsentido, pero sus aspectos políticos o sus programas de campaña tendrá Trump para decir esto, ¿no? Bueno, también pretende imponer aranceles a China, como os comentaba, y a otros países del mundo, entre los que podría estar la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea, ¿no? Esto, bueno, son promesas de campaña que luego no tienen por qué cumplirse siempre. Pero lo que es un hecho es que, bueno, nosotros amenazados con esos aranceles estamos o estuvimos. Y además, bueno, es muy gracioso un hecho que ocurrió en su momento en el que Trump aseguraba que España era miembro de los BRICS, ¿no? De los países en los que están, bueno, Brasil, China, India, Rusia, bueno, las iniciales de los BRICS, confundió la S de South Africa, ¿no? De Sudáfrica, con la S de Spain. Entonces, bueno, es un hecho bastante llamativo. Enseguida salió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a decir, bueno, no sé si fue él o algún ministro, a decir que España nunca había pertenecido a los BRICS, ni, bueno, creo yo personalmente que vaya a pertenecer. Pero bueno, vamos ahora con la otra noticia, porque esta ya yo creo que no da más de sí. Hay 100 puntos en el programa, o bueno, 100 decretos que quiere impulsar Trump en su primer día de mandato, ya lo hizo ese 20 de enero, ¿no? Hace un mes y unos días. Y bueno, muchos de ellos, pues, vamos, doy fe de que los ha firmado. No sé si todos, si los 100, si una parte, pero por lo menos muchos de ellos ya están firmados y en proceso. Me llama la atención, personalmente, otra vez a título personal, hoy el directo va a ser muy así, que Donald Trump, en un mes y unos días de mandato, haya revolucionado tantísimo la política internacional hasta el punto de
de llegar a poner en jaque, o bueno, no sé si poner en jaque, pero sí influir mucho en la guerra de Ucrania, en la política interior de Estados Unidos, en la política económica mundial, ¿no? Porque al fin y al cabo que Estados Unidos imponga aranceles, bueno, pues va a ser perjudicial para nosotros y a título personal pienso que para ellos mismos también. Pero bueno, sí que a mí por lo menos me llama la atención este aspecto, ¿no? Que en un mes y algo haya conseguido impulsar tantísimas cosas y haya conseguido poner en jaque a todo el mundo, cuando, bueno, otros presidentes nunca se dan tanta prisa por hacer cambios tan radicales en sus países, ¿no? Pero bueno, es la política exterior de Estados Unidos y la política económica que adopta el presidente Trump, y bueno, yo ahí no quiero meterme si es mejor o peor que en otros países. La siguiente noticia, el encabezado o la imagen que publicamos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, os recuerdo que podéis seguirnos por allí, dice: Ucrania cumplió este pasado 24 de febrero sus 3 años en guerra con Rusia, que ha dejado más de 12.000 muertos y casi 7 millones de desplazados. Ahora pretende buscar la paz. Cúmplense 3 años de guerra en Ucrania, en asturiano, ¿no? Este 24 de febrero se cumplieron 3 años del comienzo de la guerra en Ucrania, que deja ya más de 12.500 muertos y 29.392 heridos, con casi 7 millones de personas desplazadas desde el comienzo de la agresión rusa. Estados Unidos se ha empeñado en diferentes situaciones en decir que la agresión es ucraniana. Quien empezó la guerra es Ucrania. Bueno, esto personalmente a mí me recuerda un poco a esa gente que dice y menciona la posibilidad de que la guerra civil española la haya empezado la República. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? No quiero meterme en el panorama nacional español, pero sí que es cierto que el culpabilizar a la víctima es bastante frecuente cuando quiere modificarse el discurso o defender el discurso del agresor, ¿no? En este caso, es cierto que Ucrania pretendía vulnerar un pacto verbal que habían firmado, si no recuerdo mal, el último presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, con el presidente por aquel entonces de Estados Unidos. Este pacto verbal, que creo que ya lo había dicho en el anterior directo, consistía en que la OTAN no podía incluir en su organización del Tratado del Atlántico Norte a ningún país que hubiese pertenecido al bloque socialista, ¿no? El bloque de la Unión Soviética. El telón de acero partiría la OTAN de, bueno, pues otros países que fueron consolidando sus democracias o, bueno, sus independencias más allá de la Unión Soviética y del bloque socialista. Esos países se supone que no podrían acceder a, bueno, lo que sería la OTAN. Es cierto que muchos de esos países ya independientes vulneraron ese acuerdo porque, claro, bajo su soberanía pueden hacer ya lo que quieran. Y es cierto que Putin pretende tener, al igual que Hitler en su momento, una zona de influencia o una zona de protección de Rusia. Es cierto que Rusia tiene muchos enemigos, pero esto no es justificación para que diga que no quiere que, por ejemplo, Ucrania, simplemente porque hace frontera con su territorio, entre en la OTAN, ¿no? Más allá de mi postura acerca de la OTAN, de Ucrania, de Rusia, la soberanía de estos países es palpable, es tangible. Muchos están en la Unión Europea, muchos otros en la OTAN, muchos otros en las dos cosas. Rusia yo creo que no va a conseguir que esos países se salgan de estas organizaciones, por lo menos en el muy corto plazo, vaya. Sino que yo creo que lo que ha favorecido es a que entren más, como por ejemplo hizo, no, si no recuerdo mal, Finlandia y Suecia, puede ser, recientemente. No estoy muy seguro de ello y no quiero afirmar cosas de las que no estoy 100% seguro. Pasó hace mucho, en su momento lo sabía, pero ahora tendría que consultar otra vez los datos. Entonces, Ucrania yo creo que la tendencia que va a tener es eso, a seguir acercándose a Occidente. Con Occidente yo creo que se sobreentiende Europa y no tanto Estados Unidos. Y sí que, bueno, va a conseguir en algún momento formar parte o bien de la OTAN o bien de la Unión Europea. No se sabe cuándo, pero yo creo que la tendencia es a eso, ¿no? Otra cosa hubiera sido que Putin hubiese iniciado unas negociaciones para evitar que Ucrania entrase en la OTAN o en la Unión Europea, pero no ha sido el caso.
caso es que lo ha invadido directamente, además desde 2014, con la guerra de Crimea. Entonces, bueno, yo creo que ahora es bastante difícil que Ucrania retroceda en esos aspectos, a no ser que la presidencia de Ucrania, el futuro presidente de Ucrania después de Zelensky, sea prorruso, ¿no? Como ya pasó en Ucrania durante unos cuantos años, ¿no? Bueno, no obstante, recordemos que los primeros combates se produjeron ya en el año 2014, como comentaba, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península de Crimea y comenzó con la guerra del Donbass. Estas dos regiones separatistas de Ucrania, Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbass, son bastante prorrusas y en ese aspecto, bueno, pues ha conseguido anexionárselas ya de forma ilegal, pero bueno, la guerra la comenzó en el 2014, hace más de 10 años. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los politólogos y los entendidos internacionales, entre los que no me incluyo, lógicamente, estos días, ha sido el giro de 180 grados que ha dado la política exterior de Estados Unidos con la llegada de la presidencia a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, el cual tiene una buena relación con Putin y planea pactar una paz ventajosa o más ventajosa para Moscú sin contar con sus socios europeos ni con Ucrania. Esto vuelve a ser un hecho. Yo siempre he dicho que Trump y Putin tienen una mayor afinidad que otros presidentes de Estados Unidos como Biden u Obama con Putin o con, bueno, presidentes anteriores de Rusia, que, bueno, Putin lleva más de 20 años en el gobierno ruso y ya parece muy lejano acordarse de otros presidentes que no sean él tras la caída de la Unión Soviética. Pero bueno, sí que es cierto que tiene una mayor afinidad con Trump, se entienden mejor y yo creo que Trump, la paz que planea pactar con Putin sin contar con Ucrania y con Europa, es más ventajosa para él, para Putin, que para Ucrania, a mi modo de ver, ¿eh? Porque una de las cosas que ya se andaba diciendo por ahí cuando Trump decía yo voy a acabar con la guerra en una semana o en no sé cuánto tiempo, era que Ucrania lo más probable es que no pudiese recuperar, bueno, Crimea ya impensable, el Donbass difícil, pero otras regiones que tiene anexionada Rusia es muy difícil que las recupere. Según eso, entendidos y politólogos internacionales, más allá de mi opinión. Bueno, además, culpa a Ucrania, de haber iniciado la guerra y ha calificado a su presidente democrático, Volodymyr Zelensky, de dictador. Lo ha llamado dictador. Mientras sus socios, bueno, aquí añadimos en la noticia, mientras sus socios hacían un polémico saludo nazi. El impulsor del trumpismo, de las políticas de Trump, ha hecho recientemente un saludo que podría interpretarse como un saludo nazi. También lo hizo Elon Musk anteriormente, con un saludo así genérico al aire, con el brazo derecho alzado, ¿no? Y mucha gente lo ha interpretado como un saludo nacionalsocialista de la Alemania de 1939, ¿no? Yo no quiero pronunciarme al respecto. No quiero pronunciarme al respecto, pero bueno, sí que es cierto que la tendencia, por lo menos en Estados Unidos, que estamos viviendo actualmente, es a yo hago un saludo con el brazo derecho que puede malinterpretarse y luego salgo inmediatamente a pedir perdón diciendo que no era un saludo nazi y que no era mi intención alzar el brazo derecho de esa manera, sino que simplemente pues estaba haciendo un gesto con la mano, luego lo hago con la otra y no sé qué historias más, ¿no? Entonces, bueno, esto llama la atención. Quiero decir, si no quieres que se malinterprete un saludo, no lo hagas o por lo menos no lo repitas. Sabes que perfectamente, y si no lo sabes, pues habría que hacérselo mirar, ¿no? Que el saludo con el brazo derecho extendido en una posición vertical hacia arriba, bueno, pues simbolizó la muerte de millones y millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial
y antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí en la Guerra Civil Española, en la Italia fascista de Mussolini, hubo millones y millones de personas que murieron por culpa de ese saludo, y muchísimos judíos entre otros. Paradójico que ahora sean los que están en guerra con los palestinos, ¿no? Y bueno, pues si no quieres que se malinterprete, evita hacerlo. No sé si se me entiende, ¿no? O sea, si no quieres que la prensa se llene la boca diciendo que has hecho un saludo neonazi o un saludo nazi directamente, evita hacerlo. Es que no hay más. Son situaciones. Y luego, si tú te consideras abiertamente, bueno, defensor del régimen nacionalsocialista de Hitler o de la Italia fascista de Mussolini, dilo, pero no te quedes en, ¿cómo decirlo? En ir a pillar o en el hacerse el interesante, hacerse el guay, porque el saludo nazi no es guay. No es guay. Y hay gente de mi edad o más pequeños incluso, porque yo también fui más pequeño hace no mucho, y lo veía, gente que hace el saludo fascista o que canta el Canal Sol creyendo que es algo guay y de verdad creo que todos los suscriptores de Crónicas de Asturias, por lo menos, que es para quien yo hago mis vídeos, no es algo guay. O sea, no es algo de lo que haya que estar orgulloso, a mi modo de ver, ¿eh? Tampoco muchas políticas del otro sitio, ¿no? Del otro lado. Pero estamos hablando de estas en concreto, ¿no? En el momento en el que se ve a Putin hacer alguna exaltación del comunismo, pero del comunismo no soviético, sino de la ideología comunista, en el momento en el que se ve a Putin haciendo algo de eso, bueno, pues también reaccionaré de forma similar, por lo menos, ¿no? Pero hasta entonces, pues creo que no compete decirlo, ¿no? Bueno, termino la noticia diciendo, en el vídeo de este domingo, Crónicas de Asturias espera poder ampliar más esta información y seguir minuto a minuto lo que vaya sucediendo en las negociaciones entre Ucrania y Europa, y por otro lado, Donald Trump y Putin. Para ir terminando el directo, que no quería que se me alargase más de media hora, me ha llamado mucho la atención que se hayan reunido el presidente Volodymyr Zelensky con presidentes europeos y no haya habido ningún tipo de problema. Es más, Europa apoya abiertamente a Ucrania desde el inicio de la guerra, y me ha llamado la atención que Estados Unidos, que tendría que ser, o bueno, es aliado de Europa, de Ucrania, lo fue también, y bueno, de en general el bloque occidental, haya reaccionado con su presidente del gobierno, Donald Trump, de una manera bastante, bueno, llamativa, en el sentido de que Trump le ha alzado la voz a Macron. Bueno, en la reunión que mantuvieron Donald Trump y Macron ha habido sus máses y sus menos. Macron, con un bastante buen nivel de inglés, por cierto, ha corregido en varias ocasiones a Donald Trump. Ha dicho que ha cometido errores en ciertas cosas que ha dicho y las ha corregido. Y también ha habido una agresiva reacción de Trump y de los que estaban allí con él contra Zelensky. La embajadora ucraniana en Washington, en Estados Unidos, es que no daba crédito, o sea, a lo que estaba sucediendo. Os invito de verdad a mirar alguna fuente fiable nacional, como puede ser, por ejemplo, Radio Televisión Española o cualquier otra cadena o periódico o, bueno, canal de televisión, para que veáis la reacción de Trump, la reacción de Zelensky y la reacción de Macron. Porque, bueno, a mí me parece por lo menos llamativo, ¿no? O sea, además de que Donald Trump ha llamado dictador a Zelensky, él ha accedido a la invitación, porque no le queda más remedio, de participar en unas negociaciones con él en la Casa Blanca. Zelensky ya estaba comprometido a firmar, o bueno, se supone que estaba comprometido a firmar
un acuerdo en el que Estados Unidos se llevaría el 50%, si no recuerdo mal, de la extracción de tierras raras de Ucrania, que son bastante abundantes, y yo creo que es otra de las razones por las que Putin quiere controlar Ucrania. Y al final este acuerdo no se firmó por una discusión que hubo antes de comenzar con las negociaciones. O sea, en la toma de contacto previa que hacen los periodistas, los presidentes, perdón, con los periodistas para que se vea una foto de los dos juntos de la reunión y poder sacarlo en el telediario, bueno, pues ahí no se pasó de ahí. Y esto es bastante llamativo. También me parece muy insólito que Estados Unidos, después de haber participado en guerras como la de Corea, como la de Vietnam, sin haber solicitado nunca a estos gobiernos, o bueno, por lo menos no que yo sepa, la devolución de un préstamo por haber participado en la guerra, ¿me entiendes? Esto nunca había ocurrido, que Estados Unidos pidiera un préstamo por haber, por ejemplo, en Afganistán. Bueno, Afganistán no porque no ganaron la guerra, tuvieron que irse, pero es como si hubiesen pedido al gobierno de la oposición al actual régimen en Afganistán una compensación económica años después por todo el servicio prestado, ¿no? Por toda la ayuda militar prestada. Esto es lo que ha ocurrido en Ucrania, ¿no? Donald Trump le ha dicho al presidente Zelensky que toda la ayuda militar que ha entregado Estados Unidos a Ucrania va a tener que devolvérsela en algún momento, ¿no? Y va a tener que devolvérsela además con intereses para que el pueblo estadounidense pueda recibir nuevamente ese dinero que se le había quitado, según ha dicho Trump, ¿no? Y bueno, me parece llamativo que la democracia y la paz tengan que, o sea, tengan que solucionarse con ayuda militar, pero que además esa ayuda militar sea un préstamo, ¿no? Y no sea un regalo realmente por preservar la paz. O sea, Estados Unidos se ha metido en un montón de guerras y, bueno, anteriormente también otros, ¿eh? Pero estamos hablando de Estados Unidos, se ha metido en un montón de guerras de las que, bueno, nunca ha pedido préstamo, unas las ha ganado, otras las ha perdido, con mejor o menor resultado, pero bueno, yo nunca me había enterado de esto, ¿no? De que ningún presidente de Estados Unidos solicitase el retorno de la ayuda militar prestada o por lo menos una compensación económica en forma de tierras raras o de lo que quiera conseguir Trump en compensación por esa ayuda económica, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que el directo podemos ir dejándolo por aquí. Me paso un poco de lo que tenía estimado. Perdonad nuevamente el retraso en la publicación de vídeos en Crónicas. Pero bueno, a partir de ahora la tendencia será a, sí, mantener esos vídeos semanales los domingos y alguna otra cosa que os iremos añadiendo, ¿vale? Se me está haciendo tarde, 3:30 de la tarde casi, habrá que comer. Y pues nada, hoy este directo, pues espero que os haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando entre Europa, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Que os haya gustado mucho. Si es así, dejárnoslo por los comentarios y dejarnos vuestro like para yo saber que os gusta este contenido y también con el nivel de visualizaciones, porque la verdad es que no tienen mucho éxito otros directos anteriores que hemos hecho sobre este tema. Por lo tanto, pues me pensé mucho si hacerlo sobre esto, pero yo creo que es algo importante de lo que hay que hablar, ¿no? Trump, a mi modo de ver, suelta un discurso político, un mensaje que me puede parecer mejor o peor, pero bueno, que al fin y al cabo muchas veces se convierte en escándalo, ¿no? Y luego tiende a normalizarse para soltar otro más grande. Entonces, bueno, yo creo que esto es peligroso, que van a venir tiempos convulsos, sobre todo para Europa, porque se está viendo cómo Estados Unidos y Rusia y China y Corea del Norte, que son, bueno, potencias bastante grandes, podéis buscar la relación que hay entre ellos, se están aliando, pasando por encima al antiguo continente, al viejo continente, a nosotros. Y yo creo que o la Unión Europea se hace fuerte y se consolida, o lo vamos a pasar bastante mal. Y yo creo que no hay nada más que decir. O sea, sinceramente, es una opinión personal. Hoy el directo ha ido un poco en este sentido. El canal no tiene por qué defender todos estos puntos, pero bueno, sí que
mi forma de pensar, y creo que he sido bastante neutral, aunque se sobreentienda lo que pienso, se queda aquí en evidencia. Y bueno, pues nada más. Recordad suscribiros al canal, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os notifique próximos vídeos, seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, muy importante, y nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana, cronistas. Un saludo muy fuerte y espero que este directo os haya gustado muy mucho. Hasta la próxima.